la pregunta del día tiene que ver con las elecciones precisamente de Argentina. ¿Consideras que el triunfo de Mauricio Macri en Argentina representa un duro golpe al socialismo del siglo XXI en el resto de América Latina? Por favor, danos sus opiniones. Estamos en Facebook como Realidades en Contexto y también estoy revisando mi cuenta en @mreginacnn en Twitter. Bueno, y vamos a analizar estas elecciones y el triunfo de Cambiemos con la ayuda de nuestros expertos. Nos acompaña desde Washington Juan Carlos Hidalgo, él es analista político, y también Martín D'Alessandro, él es presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político desde Buenos Aires. Muy bienvenidos a ambos. Comienzo con usted, señor Martín D'Alessandro. Pues una pregunta bastante genérica, ¿qué significa en términos prácticos el triunfo de la oposición en Argentina? Y como segunda pregunta, ¿quién ganó? ¿La propuesta de Cambiemos o el hartazgo del kirchnerismo? Bueno, una cosa está relacionada con la otra. En sentido práctico significa un corte muy importante con lo que viene siendo la política argentina en los últimos 12 años, en las últimas 3 administraciones de los presidentes Kirchner. Primero Néstor Kirchner a partir de 2003 y luego 2 periodos de la presidenta Cristina Kirchner. Sin duda, el gran poder acumulado por estas administraciones Kirchner estaban relacionados con la debilidad de la oposición frente al Frente para la Victoria, su partido, o al peronismo, su movimiento, en un sentido mucho más amplio y mucho más histórico. En estas elecciones la gran novedad es que la oposición ha logrado articular una opción alternativa que ha logrado ganar la presidencia bajo la candidatura de Mauricio Macri. Esto implica que ha ganado Mauricio Macri solamente o con ayuda de los errores del oficialismo y de la propia Cristina Kirchner. Sin duda que las dos cosas han ocurrido, es difícil mencionar en qué porcentaje, pero sin lugar a dudas hay méritos de la oposición que ha sabido hacer una alianza atractiva y ofertar a los votantes una opción sugerente, y por otro lado también es cierto que el oficialismo deja el gobierno con una serie de problemas, sobre todo económicos en términos de seguridad y una falta de articulación más concreta y sólida en la propuesta electoral. Quisiera preguntarle ahora a Juan Carlos Hidalgo. Algunos analistas consideran que pues con el triunfo de Macri se avecina un cambio en el mapa político del resto de América Latina. ¿Cuándo y cómo, si de darse, podría darse este cambio? Buenos días. Yo soy un poco más precavido en lanzar las campanas al vuelo y hablar de un cambio en el paradigma ideológico de la región. Si analizamos país por país, efectivamente vemos que en Brasil todavía la presidenta Dilma Rousseff le quedan más de 3 años de poder, aunque está sumamente debilitada por los escándalos de corrupción y por la recesión económica que enfrenta en ese país. En Venezuela esperamos de que la oposición tenga un gran triunfo en la elección del 6 de diciembre, aunque no sabemos exactamente cómo se desempeñará esa elección, si habrá elecciones limpias o si habrá un megafraude como mucha gente teme. Pero aparte de eso vemos que en el resto de Sudamérica por lo menos hay ciertos gobiernos populistas que están firmemente consolidados en el poder. En Bolivia se está hablando de modificar la constitución para permitir que Evo se postule de manera indefinida. Igualmente eso también está ocurriendo en Ecuador, donde no hay una alternativa a Rafael Correa. En Chile, el gobierno socialista continúa con sus reformas, tratando de desmantelar el modelo económico exitoso de ese país. No se ve una perspectiva de que la derecha presente una candidatura creíble para las próximas elecciones. Así que si vamos país por país, creo que todavía es muy temprano para poder decir de que estamos ante un inminente cambio ideológico en la región. Sí hay gobiernos de izquierda debilitados, pero bajo ninguna manera se puede hablar de que ya están de salida. Definitivamente. Martín D'Alessandro, ¿cuáles son los principales desafíos que tendrá que enfrentar Mauricio Macri en el corto plazo y cómo debe de enfrentar los ataques que ya muchos analistas anuncian para intentar convencer al pueblo de que pues antes estaba mejor?
Bueno, en primer lugar, lo que es importante tener en cuenta es que la situación económica en este momento de la Argentina no es la mejor. Hay serios problemas de recesión con el empleo, con la posibilidad de tener acceso a financiamiento externo y serios problemas en términos sociales. Básicamente, la inseguridad está al tope de las preferencias cuando se les pregunta a los ciudadanos cuál es el principal problema de la Argentina. Sin duda, en los primeros días, estos problemas son los más inmediatos que tendrá que atacar el gobierno de la Alianza Cambiemos, con Mauricio Macri como presidente. En términos más de mediano plazo, va a tener que dar certezas sobre su capacidad de gobierno, lo que aquí se conoce como el problema de la gobernabilidad, que ha sido problemas importantes de los gobiernos no peronistas, de manera que no es algo imposible, pero es algo en lo que se va a tener que trabajar. El partido de Mauricio Macri es un partido nuevo, tiene aproximadamente 10 años, el propio Macri es alguien que viene de una tradición, salvo en los últimos 10 años, por supuesto, desde fuera de la política, y estas son algunos signos de preguntas que se abren, pero tiene un margen importante para la negociación y la articulación de nuevos apoyos políticos. Ahora, Juan Carlos, en materia de política exterior, como estábamos hablando hace rato, Macri ha anunciado, lo anunció recientemente esta mañana, que pedirá la suspensión de Venezuela en el Mercosur, que será la cumbre pues el próximo 21 de diciembre. ¿Qué tanto afecta el triunfo de la oposición argentina pues al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Y podemos esperar que ahora sí cuente con el apoyo de Brasil? Ahí sí estamos hablando de un quiebre radical con lo que hemos visto en los últimos 10 años en América Latina. Y no es que sea la primera vez que llega un presidente de centroderecha al poder. Recordemos que Sebastián Piñera fue presidente de Chile, Felipe Calderón fue presidente de México, pero estos presidentes muy cobardemente callaron ante la erosión de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela. El hecho de que llegue un presidente del bloque de Mercosur, donde ahora Venezuela es parte, y desde antes diga, mira, el primer día voy a denunciar a Venezuela, voy a pedir la suspensión de Venezuela del Mercosur por violaciones a la Carta Democrática de ese bloque, creo que es un quiebre dramático con la dinámica política que hemos tenido en América Latina en los últimos 10 años. Ahora habrá que ver la situación incómoda en la que se va a plantear la presidenta Rousseff, efectivamente, puesto que al ser Argentina y Brasil los grandes socios, son los que marcan la dinámica de ese bloque comercial. Habrá que ver también lo que ocurre con los socios pequeños, qué hace con un gobierno, por ejemplo, como el de Uruguay, que tiene un presidente de centro-izquierda, pero que es un presidente de centro-izquierda mucho más pragmático y que ha sido mucho más crítico de Venezuela que Pepe Mujica, por ejemplo. ¿Qué va a hacer el presidente Cartes de Paraguay? Que recordemos que Paraguay fue suspendido en su momento de Mercosur para permitir la entrada de Venezuela. Yo creo que todavía hay un poco de mala sangre de por medio de muchos sectores de la política paraguaya sobre la manera en que eso ocurrió. Así que puede ser, en verdad, efectivamente, un quiebre dramático con lo que hemos visto en los últimos tiempos y puede marcar el fin de la complacencia que ha disfrutado el régimen de Caracas en los últimos años. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Hidalgo, por tus opiniones. Y por supuesto también a Martín D'Alessandro por haber participado en este segmento. Como dijo Juan Carlos Hidalgo, pues veremos, vamos a ver todavía qué es lo que va a pasar. Son situaciones delicadas que se van desarrollando por días, ¿no? Y ahora que entre a la presidencia veremos qué es lo que va a hacer en concreto. Muchísimas gracias a ambos por haber participado el día de